Nuevamente quiero saludar a todos mis hermanos en la bendita gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Es una bendición de Dios podernos reunir nuevamente y poder compartir la bendita palabra del Señor. Saludo a todos mis hermanos desde Colombia, en cualquier lugar donde usted se encuentre en este día 11 de junio del año 2025. Y quiero invitarle, mi hermano, para que vayamos inmediatamente a la palabra. Estamos estudiando la epístola a los Colosenses y estamos tomando el capítulo 3, por favor, versículos 3 al 4. Voy a leer para todos ustedes, como dice la santa palabra de Dios. Lo voy a hacer desde la Biblia Reina Valera, que dice de la siguiente manera: Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Quiero encomendarme en las benditas manos de nuestro Salvador Jesucristo. Previamente hemos orado al Señor y hemos pedido a nuestro Dios que por la obra del Espíritu Santo nos permita poder entender esta palabra y poder referirla a todos ustedes de acuerdo a la voluntad de Dios. Para usted, mi hermano, que está siguiendo conmigo toda esta serie de estudios, hoy estamos en la lección número 27. El título del sermón o de la predicación para este día, la enseñanza, como usted le quiera llamar, es plenitud de vida en Cristo. Vamos a recordar que en esta parte de la epístola lo que se está haciendo es eh, un aporte a lo que es la conducta cristiana. ¿Cómo tiene que ser la iglesia? El apóstol Pablo está hablando para la iglesia de ese momento y les está hablando de acuerdo a su proceder en el Señor Jesucristo, de acuerdo a la voluntad de Dios, frente a esas dos corrientes específicas en las cuales ellos estaban siendo atacados, como era el movimiento gnóstico y los judaizantes. Entonces voy a compartir estos dos versículos, voy a ser muy puntual en lo que nos dice cada palabra, porque en cada palabra hay una riqueza grande para que podamos recibir entonces la bendita palabra. Pero primero quiero hacer una introducción a estos dos versículos. Y es que con estos versículos el apóstol Pablo está finalizando la instrucción doctrinal, donde la iglesia de Colosas debe entender qué tan grande y completa es nuestra plenitud de vida en Cristo, que nos hizo morir con Él en su muerte, para que el pecado ya no tenga más poder en nosotros, y asimismo nos hizo resucitar para estar vivos con Él y poder entender las verdades, las realidades y las bendiciones espirituales, así como la voluntad de Dios. Entonces, aquí hay verdades que vamos a expresar. Con el Señor Jesucristo nosotros morimos, pero también resucitamos con Él. Y en su muerte nosotros hemos crucificado ese viejo hombre, pero resucitamos a una vida de un entendimiento y de una revelación que solamente el Señor se la da a aquellos a quienes Él ha llamado y a aquellos que le han recibido. Aquí nos surge una pregunta y es lo que implica haber muerto con Cristo. Tenemos que darnos una respuesta. ¿Qué implicación tiene el haber muerto con Cristo? El versículo 3 comienza diciendo: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. Entonces, para ampliar este versículo, miremos 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El término aquí a resaltar según el versículo es en Cristo. Estas dos palabras constituyen una afirmación breve pero profunda de la importancia infinita de la redención del creyente, la cual incluye lo siguiente, y vamos a mirar aquí rápidamente 4 puntos.
El primero, la seguridad del creyente en Cristo, quien cargó en su cuerpo el juicio de Dios contra el pecado. Aquí viene la primera implicación. La segunda, la aceptación de los creyentes en el único en quien Dios se ha complacido. Del único de quien el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, fue nuestro Señor Jesucristo, porque de nadie más ha dicho esto nuestro Dios. Y entonces, en el Señor nosotros hemos sido aceptos y hemos sido recibidos en el Señor Jesucristo. Lo tercero, la seguridad futura del creyente en aquel quien es la resurrección a vida eterna y es el único garante de la herencia del creyente en el cielo. Y como cuarto, la participación del creyente en la naturaleza divina de Cristo, que es el Verbo eterno. Nosotros pasamos a tener ahora una naturaleza divina y una naturaleza diferente a la naturaleza del Señor. Tengamos la completa certeza que es posible vivir en santidad, que es posible agradar a Dios y es posible hacer su voluntad, y aún es posible nosotros estar apartados del pecado porque hemos ahora recibido la naturaleza. Humanamente nosotros no podemos hacer eso. El hombre sin Cristo, sin la dirección de Dios, sin el poder del Espíritu Santo, no puede hacer eso. Pero el hombre que está en Cristo, aquel que ha sido regenerado, tiene una nueva naturaleza y entonces ahora todo esto cambia. El tiempo de este verbo que estamos mirando, si lo conjugamos, indica que una muerte ocurrió en el pasado. En este caso, al momento de la muerte del Señor Jesucristo, en la que los creyentes fueron unidos con Él. Su castigo por el pecado fue pagado por completo y entonces cada creyente fue llevado a una vida nueva. Es la obra que ha hecho el Señor Jesucristo. El versículo está diciendo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, esta expresión proferida tiene un significado triple y lo vamos a ver entonces. Lo primero, los creyentes tienen una vida espiritual común con el Padre y con el Hijo. ¿Cómo sabemos nosotros esto? Por favor, miremos 2 de Pedro 2:14 y dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esto nos une, esta naturaleza divina, a tener entonces una vida con el Padre y con el Hijo. Como segundo, el mundo no puede entender todo lo que incluye la nueva vida del creyente. Esto solamente es potestativo para los que somos creyentes en el Señor Jesucristo. Miremos por favor Romanos 8:19 que dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Manifestación quiere decir revelación. Esto es cuando Cristo regrese, los hijos de Dios participarán de su gloria, porque nosotros vamos a ser completamente transformados y vamos a ser llevados a tener la misma semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Esto material, esto físico que nosotros tenemos, nuestro cuerpo y toda esta estructura material, eso tendrá que ser transformado, pero eso es lo milagroso que hará el Señor para nosotros poder experimentar su gloria. Y lo tercero, los creyentes están asegurados por la eternidad, protegidos de todo enemigo espiritual y con acceso a todas las bendiciones de Dios. Esto lo comprobamos en Juan 10:28, que dice de la siguiente manera, y yo les doy vida eterna,
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces nosotros estamos asegurados por completo. No tenemos ninguna clase de riesgo espiritual de irnos a perder porque nosotros hemos sido previamente destinados desde antes de la fundación del mundo y entonces podemos participar de estas bendiciones que el Señor nos ha dado. Miremos el versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, el apóstol Pablo una vez más enfatiza que es Cristo nuestra vida y no la abstención de alimentos y de situaciones de esta vida, que no deben ser los motivos de nuestra razón de vivir. Recordemos que para los judaizantes, por ejemplo, en la época de la iglesia de Colosas, estaban completamente enfatizando todo lo que tenía que ver con las comidas, con los alimentos, con las fiestas, con toda la ritualidad del judaísmo. Y esto ya no hace parte, porque ahora nuestra vida no son esos rituales, nuestra vida es el Señor Jesucristo, en quien nosotros estamos completos. Y ese se manifiesta también en la revelación de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Porque el versículo está diciendo cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, que al igual nosotros también seremos transformados con Él en una misma gloria. Si nosotros miramos Apocalipsis 19, 11 al 13, vamos a mirar lo que nos dice de la siguiente manera. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Esta es la revelación que se nos da a nosotros aquí en el Apocalipsis. Y Juan muestra cómo vio la venida de Cristo en la revelación que tuvo en la isla de Patmos. Yo quiero hacer una conclusión y es que la primera venida de Cristo fue en su humillación, montado sobre un pollino. La segunda será triunfante en su juicio, sobre un caballo blanco como el gran general de los generales. Esto es para que el creyente mantenga su esperanza firme en él, porque cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, también entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. El Señor Jesucristo hará con nosotros una transformación completa. Estaremos con Él y luego vendremos con Él en gloria. Damos las gracias a Dios porque las promesas que nos da el Evangelio son grandes y las promesas que nosotros tenemos en el Señor se cumplen. Oremos al Señor. Padre Dios, te doy las gracias por esta bendición de poder compartir con mis hermanos, Señor, esta porción de la palabra. Ayúdanos a seguir teniendo entendimiento y toda claridad por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Y gracias por las verdades que están ahí contenidas en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Para todos ustedes, mis hermanos, una bendición grande en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más, reciba un abrazo de su servidor y amigo. Que Dios me los bendiga y nos veremos en la próxima.